Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital por Divox Radio. Hoy vamos a hablar, ¿cierto?, de la tecnología, del Internet de las cosas y cómo se compromete y cómo colabora, ¿cierto?, con las mejoras de los servicios de salud. Y es para eso que hoy nos acompaña Fernando Moreno. Él es founder y CEO de Health Tracker Analytics. Bienvenido a Pasaporte Digital, Fernando. Muchas gracias, Ruth, por la invitación. Feliz de estar contigo esta tarde. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros, porque nosotros en Pasaporte Digital llevamos varios capítulos conversando de la importancia de la conectividad, ¿cierto? Del 5G, que va más allá de un tema de que sea más rápido el Internet, sino que hemos hablado de las coberturas y de lo que significa tener más accesibilidad, ¿cierto? Pero además hemos hablado del Internet de las cosas y esta maravillosa posibilidad que tenemos de que la tecnología y los requerimientos se vayan uniendo, ¿cierto? Y ya estemos como en esas películas que veíamos cuando éramos más pequeños, que el futuro está pasando ahora. Es por eso que nosotros queremos escuchar tu testimonio, tal como, no solamente por tu pregrado, ¿cierto?, tus posgrados, etcétera, sino como fundador y CEO, ¿cierto?, de Health Tracker Analytics. Para llegar ahí, nos gustaría que te tomes el micrófono y nos cuentes un poco de ti, qué estudiaste. Sabemos por tu LinkedIn que tienes un vasto recorrido, ¿cierto?, en el mundo de la salud, trabajaste en algunas, en ISAPRES, en algunas corporaciones, ¿cierto?, relacionadas, y cómo llegaste a ser CEO y obviamente fundador de esta nueva empresa que viene a colaborar, ¿cierto?, a las mejoras, y después para que entremos en tema, ¿dale? Así que ahora cuéntanos un poco de ti y de cómo llegaste a este gran camino. Bueno, fue un viaje en el tiempo. Viaje en el tiempo el año 2012 más o menos. Estaba haciendo mi internado rural, terminando la carrera, y fui a hacer mi internado a Lonquimay. Y me tocó justo que era invierno, cayó mucha nieve, como todos los años, pero en particular ese año, y llegaron fondos especiales para construir un consultorio rural en la frontera con Argentina. Entonces me ofrecieron quedarme trabajando ahí, y me fui a trabajar allá. Fui el primer profesional en estar permanentemente ahí, en Icalma, que le mando un saludo a todo esto. Y en ese entonces, mientras en la ciudad uno estaba conectado, y internet, telefonía y todo, en esa zona no había señal de teléfono, la comunicación era por radio. En invierno pasábamos semanas sin luz, pues se cortaba la luz. Entonces fue volver en el tiempo, tener que gestionar con papel, con muy poca visibilidad, muy poca tecnología, y ahí comencé allá a intentar resolver problemas con muy pocos recursos. Y como estaba recién egresado, tuve que ponerme a estudiar. Así que estudié administración en el Centro de Salud Familiar, hice un MBA, después entré a un programa de investigación para un doctorado, que no finalicé el doctorado, pero me pude relacionar con compañeros que estaban en el mundo ISAPRE, y ahí pasé a trabajar al mundo ISAPRE. En el mundo ISAPRE estuve 3 años, estudié Economía de la Salud mientras estaba ahí, y después pasé al mundo de Pharma Retail, en el grupo Socofar, perdón, en una red oncológica con cobertura nacional. Y ahí me fui dando cuenta que siempre los datos y la tecnología eran parte de mi gestión, pero necesitaba estructurar de mejor forma los proyectos, y por eso que entré a hacer un magíster en innovación en la Católica, pensando en un desarrollo de innovación corporativa. Pero la pandemia lo cambió todo, y vi oportunidades que el mundo requería mucha más velocidad que la velocidad del mundo corporativo, y decidí salir del mundo corporativo y formar la empresa. ¿En qué? En ir a resolver todos esos problemas con los que yo me encontré a lo largo de mi año de ejercicio profesional. Y obviamente apoyándome en un excelente equipo de ingenieros, de programadores, etc. Eso.
Ahora estoy en un magíster en inteligencia artificial, está muy entretenido, y también estamos viendo todas las oportunidades que se pueden abordar desde la inteligencia artificial en salud. Hablamos nosotros de la inteligencia artificial porque ahora está muy, muy de moda el tema, ¿cierto? Entre los avatares, el pedirle que escriba cosas, que dibuje cosas, ¿cierto? En el tema de la salud, ¿cómo empezaste tú a ver que podía haber un nexo, ¿cierto? Entre el Internet de las cosas y las acciones que tú veías que tenían que hacer una mejora. ¿Cuáles fueron tus primeros indicios que te llevaron a decir, bueno, acá hay un nicho, hay un problema que yo podría colaborar y hacer algo para que se solucione? Primero conocí el problema, y el problema es que, llevémoslo en contexto de atención primaria, de salud pública, atención primaria. Entonces tú estás a cargo de una población determinada, como consultorio, como departamento de salud, como corporación de salud, y sobre esa población tienes que ejercer acciones que vayan a alcanzar las metas sanitarias que establece el Ministerio a nivel nacional. Tienes que cumplir con las metas de actividad que pone el Ministerio, pero además tienes que ir a resolver problemáticas propias del territorio donde está tu población. Y siempre los recursos son escasos en el sistema público. Lo conozco muy bien ahí trabajando en atención primaria rural. Y hay prestaciones que son de muy bajo rendimiento. ¿Qué significa eso? Que en tu población va a haber un porcentaje de personas que pueden ir al centro de salud cuando tú las llamas y las convocas para que se realicen sus controles de salud, pero va a haber un porcentaje de ellos que no se va a poder desplazar hacia el centro, por lo tanto el equipo tiene que ir hacia ellos. Y es una atención que tiene un rendimiento bajo, de tú puedes máximo hacer una por hora. Por lo tanto, puedes abarcar muy poca población con ese rendimiento de atención. Entonces, el Internet de las cosas surge como una posibilidad de, más que ir a atender con una frecuencia determinada, con un rendimiento bajo, que requeriría mucho personal de salud para atender a una población amplia, establecer una conexión permanente con ese paciente que no se puede desplazar hacia el centro de salud y que lo más probable es que tenga una dependencia severa y que lo más probable entonces es que esté postrado. De esa forma encontramos que entender las cosas sí es una solución muy buena para cambiar el paradigma de atención incluso en ese grupo de pacientes. Oye, Fernando, y respecto a, bueno, lo que tuviste, ¿cierto? Que usualmente es una realidad para muchos hogares. Puntualmente, ¿ustedes qué desafíos están abordando? Obviamente, además de que hay miles de ideas, y la idea también es inspirar a los que escuchen esto, ya sea en vivo o a través del podcast, ¿cierto? De decir, bueno, ¿cómo conecto esto? ¿Cómo yo también puedo empezar a cuajar en estas ideas? ¿Tiene que tener un perfil o es solamente a través de una experiencia? ¿Cómo harías tú un primer llamado a la gente que nos está escuchando a decir, bueno, cuáles son las cosas que consideras que tendrías que mejorar, partiendo obviamente por los tiempos? O sea, ahí estamos completamente de acuerdo que el tiempo es vital, pero al margen de esa brecha, ¿cierto? Vamos a ser más efectivos, a lo mejor la gente va a estar de mejor ánimo porque va a tener más recursos, ¿cierto? Para poder simplificar las cosas. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? A ver, en GeoTracker nosotros estamos con entregamos varios servicios hoy día y tenemos proyectos de desarrollo, un portafolio. Los servicios que estamos hoy día, apoyamos a prestadores de salud a analizar la población y analizar la trayectoria de tratamientos para acelerar esa trayectoria. Respondiendo a tu otra pregunta, ¿cómo comenzar en esto? Haciéndose preguntas. Preguntas bien básicas. Por ejemplo, para un centro de salud, hay que entender que la población, los pacientes, si lo vemos con sus patologías que tienen, con sus necesidades, es un fenómeno. Está viva esa población, está mutando todo el tiempo. Sus necesidades están cambiando todo el tiempo. Y deberían cambiar también porque la intervención debería generar un efecto. Por lo tanto, responder preguntas como ¿cuántos pacientes tengo?, que podría ser básico, no siempre se puede responder porque
no tiene los datos suficientes a la mano o limpios para poder ir a responder esa pregunta tan básica. Pero por ahí hay que comenzar. Respondiendo eso, ya te comienzas a plantear preguntas un poco más complejas. ¿Cuántos pacientes voy a tener? Si ya sé cuántos tengo ahora. ¿Cómo se distribuyen los pacientes por complejidad? ¿Cuáles son las condiciones que están haciendo que un porcentaje de mis pacientes se descompensen? Entonces comienza a hacer esa investigación. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Por ahí comenzar. Pero ¿cuáles son los beneficios? Es que el profesional, y a todo esto Chile tiene muy buenos profesionales de salud, faltan más herramientas, nada más. El profesional comienza a identificar cuáles son las oportunidades de intervenir sin seguir una forma estandarizada de atender a la población. No decir a todos los pacientes los voy a ver una vez al mes. Puede que haya pacientes que requieran atenciones mucho más frecuentes que una vez al mes. O pacientes que requieran atenciones en intervalos más largos. Y de esa forma vas priorizando. Creo que esa es la forma de comenzar, y el mismo profesional se va a ir dando cuenta de las oportunidades y va a ir descubriendo el camino de mejora y de cómo la tecnología lo comienza a ayudar. Primero, sacarse esas tareas repetitivas que te alejan de la atención directa con el paciente, porque por detrás de los pacientes ven la atención propiamente tal, pero por detrás hay una carga administrativa que es bien importante. Entonces, ¿cómo liberamos a ese profesional de esa carga administrativa, que son muchas veces repetitivas y que se pueden automatizar, para que se vuelque a atender al paciente face to face? Oye, y cuando tú te refieres a que faltan herramientas, que hay buenos profesionales, pero faltan herramientas, ¿te refieres a ese tipo de herramientas, las tecnológicas? ¿Te refieres a las plataformas que tienen que manejar la información, procesar, ¿cierto?, hacer el data analytics, o te refieres a herramientas como de capacitaciones, de contexto? ¿Qué foco le estabas dando con eso? A todas, la verdad es que a todas, porque cuando tú ves las capacidades no se distribuyen homogéneamente en el territorio. Hay municipalidades que tienen a cargo la salud, que viven del fondo municipal solamente. Entonces tú no le puedes pedir que aporten capacidades tecnológicas como lo podría ser un municipio de Santiago, por ejemplo. O que están muy alejados de los temas que hoy día están mostrando mayores ventajas. Por lo tanto, hay que llevar tecnología, pero también hay que llevar capacitación, unir a todo el territorio y que nadie se quede atrás. Entonces, si tú me preguntas, son todas, en todo ámbito. ¿Y cómo hace eso Fernando Health Tracker Analytics? ¿Cruza todas estas líneas de información, hace una trenza de información, ocupan ciencia de datos? Cuéntanos un poco cómo ustedes todo este mar de posibilidades lo canalizan, ¿cierto?, a través de los servicios de ustedes. Bueno, a los prestadores, tanto públicos como privados, les mostramos cuál es el camino que deberían recorrer en una curva de madurez de transformación digital, que le llamamos. Y eso parte primero porque las personas sepan cuáles son los datos con los cuales que disponen. Y eso significa muchas veces que lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son las fuentes de datos, ordenar esos datos, dejarlo en una estructura que permita utilizarlo, generarle reportería a los prestadores, entregarle herramientas para que ellos mismos comiencen a explorar esos mismos datos y comiencen a conocer su realidad. Y después ya comienzan a surgir otras necesidades, por ejemplo, generar forecast, ir comenzando a proyectar actividad, necesidad de recursos. Después comienzan los modelos predictivos. Cuando tienes datos limpios, puedes comenzar a automatizar con RPA. La misma curva te va abriendo posibilidades. Y Health Tracker lo que hace es apoyarlo a lo largo de toda la curva en función de dónde esté el prestador en ese momento. Oye, ¿has escuchado de Snap? Una plataforma. Sí, son ¿Ustedes buenos ellos. también? Sí, es que de hecho el profe Renato lo tenemos que invitar, porque estamos hablando de agilizar. Ustedes también en esta agilidad que están planteando, están pensando en conectar absolutamente todo, porque pues, si pensamos en el Internet de las cosas,
prácticamente es todo. O sea, ¿qué no podría? Este termo no lo podemos conectar, pero si le ponemos un dispositivo que a lo mejor sabe dónde está o la temperatura que yo quiero ver, ya se hace parte de estas soluciones. Entonces, cuéntanos un poco, sobre todo para los que no tienen cierto, tal vez el conocimiento o no han caído todavía en la curiosidad del Internet de las cosas y cómo se relaciona. ¿Dónde ves tú este gran puente, cierto? Porque de todas las brechas que hay, esto está siendo un puente. Cuéntanos tú uno de los focos, porque me imagino que deben tener todos los fundadores y la gente que colabora también su propia visión al respecto. En cuanto a Internet de las cosas, nosotros vemos que podemos conectar a ese paciente que no puede asistir, que está postrado, con el centro de salud, pero no solamente conectar, porque por ejemplo, muchos tenemos wearables que nos están entregando distintos parámetros, pero yo nunca he utilizado los datos que me entrega el dispositivo para analizar el self-tracking, que se llama, cómo yo utilizo mis propios datos para encontrar oportunidades de optimizar mi comportamiento o corregir mi comportamiento. En la salud pensamos lo mismo, entonces cómo nosotros generamos la tecnología para conectar a ese equipo de salud con ese paciente continuamente, permanentemente, le entregamos datos, pero también lo ayudamos a incorporar esos datos en su gestión del día a día. Entonces, por ejemplo, el dispositivo nuestro es una adaptación de una tecnología que se desarrolló en la Universidad de Concepción, que nosotros licenciamos esa tecnología, y esa tecnología fue desarrollada para la monitorización no invasiva del sueño. Es una sábana con sensores. Es una tecnología que es menos que no invasiva, porque no tiene contacto directo con el paciente, se llama unobtrusive, es menos que no invasivo, es imperceptible por el paciente. Y lo que vemos nosotros es que podemos transformar cualquier cama en un dispositivo de Internet de las cosas para monitorizar a ese paciente que está postrado. Entonces el equipo de salud con eso podría saber cuánto tiempo permaneció ese paciente en cama y en el tiempo ir viendo si el paciente, por ejemplo, pasó de estar 8 horas por día a 12 horas por día, a 16 horas por día, 20 horas, entonces ese paciente va en una trayectoria de postración. ¿Se puede intervenir antes y retardar ese proceso? Sí, lo más probable es que con kinesiología se puede ir retardando ese proceso, con fisiatría. Pero también podríamos identificar pacientes que están inmóviles en su cama durante mucho tiempo. Y se va a traducir en una úlcera por presión, que son heridas gigantes, y que se pueden evitar y que generan mucho sufrimiento en los pacientes, sobrecargan el sistema, y que es posible evitarlo. Un médico podría ver cuál es la calidad del sueño de su paciente que está postrado, y decir, este paciente no duerme bien porque está preocupado, está sufriendo, tiene dolor, o yo le estoy entregando un medicamento que no le permite conciliar el sueño, y le comienza a entregar información que es muy difícil que obtenga de otra forma si no es con conectividad permanente a través de la tecnología. Por tanto, el ejemplo de que podría hacerse. No, y un tremendo ejemplo, porque empezamos a pensar, ¿cierto?, desde lo básico. Aquí nosotros estamos inspirando a otros para que busquen también nuevos talentos digitales. Lo han dicho todos nuestros invitados de todos los rubros que hemos tenido acá, que hace falta, ¿cierto?, más profesionales porque hay una explosión, ¿cierto?, de talento que se necesita para gestionar estas tecnologías, al futuro que ya llegó, que está aquí y está ahora. Se nos pasó volando el primer bloque. Si tú recién te vienes sumando, ¿cierto?, a nuestra sintonía, estamos hablando de qué se trata, ¿cierto?, cómo el Internet de las cosas puede mejorar, ¿cierto?, los sistemas de salud. Para eso nos acompaña Fernando Moreno, ¿cierto?, fundador y CEO de Health Tracker Analytics. Estábamos recién con el ejemplo de la sábana, que lo encontré increíble, genial, sobre todo para los que no soportamos cosas encima cuando hay que hacer exámenes, pero también pensando en la comodidad, ¿cierto?, y en la veracidad del dato que estamos extrayendo, algo que también hemos conversado muchísimo adentro de, ¿cierto?, nuestros capítulos anteriores. Así que, bueno, vamos a seguir conversando de cómo la tecnología 5G, ¿cierto?, puede ayudar a mejorar el sistema de salud, cuál es el futuro de la integración del Internet de las cosas en la medicina y en otros sistemas, cuáles son los perfiles profesionales, ¿cierto?, que se van a necesitar. Todo eso y mucho más a la vuelta de esta pausa comercial, aquí para que sigas en Divox Radio junto a Pasaporte Digital. No te vayas. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.